Bueno, vamos ya a empezar después de las indicaciones respectivamente dadas. Entonces, nosotros nos habíamos quedado en algo muy importante y estábamos viendo los aportes culturales del medio. Entonces, del medio, a ver, espérenme un ratito. Vamos a empezar entonces. Me confirma si estamos visualizando ya en este momento la pantalla. ¿Estamos? Sí. Voy a trabajar, señor Mejía Fernando, tenga la bondad. Nos habíamos quedado con ustedes en una partecita chiquitita de aquí. Ya dimos los aportes. Anotamos, tomamos nota. Sí, licenciado. Ya, ¿hasta dónde quedamos? Me parece que con ustedes sí llegamos hasta el apogeo de las universidades. ¿Hasta ahí? Sí, licenciado. Sí, ¿hasta dónde? A ver, señorita Estudillo, le escucho. ¿Hasta dónde llegamos? Hasta el predominio del poder feudal. Ya, perfecto. Tome nota de lo que está aquí, por favor. Esto recuerde que eran como título nosotros habíamos tenido los aportes culturales del medio. Ya, listo. Ese era nuestro título. Y bueno, nosotros habíamos dicho que ya se dieron la aparición de nuevas órdenes religiosas, tanto los franciscanos como los dominicos. Se da también el predominio del poder feudal. Se da el predominio del cristianismo. ¿Por qué el predominio del cristianismo? Porque no todavía la iglesia tenía el control y el poder de absolutamente todo. La iglesia también formaba, o la iglesia era quien establecía, ayudaba a establecer las nuevas leyes. El apogeo, dice, de las universidades, como ya habíamos visto en nuestro video, el apogeo de las universidades, pero eso sí, nunca dejándole a la religión de lado. Ya, ¿puedo pasar de diapositiva? ¿Me confirma, por favor? ¿Puedo? Me confirma, a ver, me confirma Armas Emily, ¿puedo pasar? Sí, profe. Sí, perfecto. Moreno Steven, ¿puedo pasar? Sí. Ya, perfecto. Ahora sí, entonces, nosotros también vamos a ver que existen otros aportes diferentes. Tomará nota, por favor. Tanto dentro de la escultura y la pintura, destacándose así el arte románico y el arte gótico. Por eso dice que la escultura románica y gótica eran fundamentales. Cada una tenía un estilo diferente de ser representada. Principalmente este tipo de esculturas eran una parte fundamental anexada a los edificios que se estaban construyendo. Las pinturas, también tenemos que la pintura románica se la hizo en muros de las diferentes edificaciones que eran construidas, mientras que el gótico, en cambio, empezó a utilizar soportes diferentes, es decir, era pintado o elaborado en otras cosas que, bueno, ya veremos más adelantito. Dice también nosotros, aquí hay una falta ortográfica, bilaterales, aquí es con B pequeña, vean, ahorita me doy cuenta. Sí, ahí está correcto. Los bilaterales también fueron muy importantes dentro de la pintura gótica. Adicional a esto, se buscaban nuevas formas de representar a lo sagrado, es decir, nace el interés por imitar las formas reales.
Es decir, que sea se vea lo más real posible una pintura, de tal manera que impacte a la sociedad. Vamos. Entonces nosotros aquí dentro de esta partecita vamos a decir que el arte románico en la arquitectura específicamente se caracteriza por la piedra descubierta, no pulida, solo descubierta. Y en cambio, en lo gótico hablamos nosotros de una arquitectura monumental. Aquí se caracteriza específicamente por el uso o los usos de los arcos. Aparte de esto, tenemos que también contrafuertes, bóvedas de crucería, resotones, vidriera y gárgolas. Las famosas gárgolas también fueron parte significativa del arte gótico. ¿Estamos? ¿Puedo avanzar y terminar con esto? ¿Sí? ¿Puedo? ¿Puedo avanzar? Me confirma Novoa Nicole. Sí, licenciada. Ya, perfecto. Entonces, ahora sí me va a escuchar. Listo. Hemos terminado, ¿no es cierto?, con los diferentes aportes que nos dio el medioevo. Entonces, nosotros vamos en esta clase a abordar un tema muy interesante. Y este tema muy interesante se trata nada más y nada menos que el feudalismo. Vamos a hablar en esta clase del feudalismo. Y cuando yo voy a hablar de feudalismo, lógicamente, primerito, mentalmente, ya, feudalismo, modos de producción. Perfecto, modos de producción, y voy a hablar específicamente de qué modo de producción voy a hablar aquí. ¿De qué modo de producción voy a hablar aquí? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, octavo, noveno, décimo, séptimo. A ver, ¿cuál? ¿De qué modo de producción estoy hablando? Feudalismo. Vamos, 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 vamos. Piense, vamos. ¿De qué modo de producción estaré hablando? Vamos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estamos hablando de nuestro tercer modo de producción. Recuerde que cuando hablamos de modos de producción estamos hablando de la comunidad primitiva, el esclavismo y el feudalismo. ¿Sí ve que no me pone atención? Por eso es tan importante haber conocido todos los hechos que hemos venido viendo durante este tiempo. Son importantes. ¿Por qué? Porque todos estos hechos van a generar una etapa de transición al feudalismo. Es decir, vamos a salir del esclavismo de una clase social a otra. Va a establecerse una diferente. Entonces, cuando yo hablo de modos de producción, incluso a mi cabecita, se me van a venir dos personas importantísimas a mi cabeza. ¿Cuáles son estas dos personas importantes? Vamos a ver a quién. A Marx y a quién más. Y a Augusto Comte. ¿Por qué? Porque ellos, para Marx, son los modos de producción. En cambio, para Comte lo divide en edades, porque Comte dice, la historia hay que contarse tal cual es, ni un punto más, ni un punto menos, ni una coma más, ni una coma menos, sino tal cual. Pero, en cambio, Carlos Marx lo divide en modos de producción. ¿Por qué razón lo divide en modos de producción? Porque él manifiesta que la economía es la base fundamental de la historia. Es decir, que sin economía no existiría historia.
Él divide a la historia en materialismo histórico. Hasta ahí. ¿Estamos claros? Entonces, escúcheme. Es lo que hemos venido viendo reciencito. Ahorita ya terminamos viendo los aportes que dejó toda la Edad Media. Entonces, Comte lo divide así. Lo divide. La prehistoria. ¿Qué más? Prehistoria. ¿Qué viene después de la prehistoria? Edad antigua, Edad media y edad contemporánea. Entonces nosotros estamos ¿en dónde? ¿En qué parte estamos? ¿En qué parte de las que le acabo de nombrar estamos? ¿En cuál estamos? En la contemporánea. No. ¿En cuál? ¿En cuál? Pero sí recién acabamos de ver. Estamos en la media, guaguas. ¿Qué es? Pues no estamos atentos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estamos nosotros en la media. Entonces, ahí es donde vamos. Nosotros, de acuerdo a Augusto Comte, estamos en la Edad Media. Pero de acuerdo a Marx, nosotros estamos en el tercer modo de producción, que es el feudalismo, donde se da origen a una nueva clase social. ¿Cuál es este? El señor feudal y el siervo de la gleba. Es decir, esta etapa de transición le da un sentido diferente. ¿Por qué? Porque hay que recordar que dentro del esclavismo no se tenía derecho a absolutamente nada. Estas personas eran consideradas peor incluso que los animales. No tenían ni siquiera derecho a su vida. En cambio, se da un trance y resulta que ya en el feudalismo estas personas por lo menos ya tienen derecho a su vida, que es lo más importante. Hasta ahí. ¿Estamos claros? Entonces, como ya nos hemos ubicado cronológicamente, entonces ahora sí, vamos a decir, nos corresponde ver el feudalismo. Entonces, nosotros vamos a decir que el feudalismo empieza su origen como, obviamente, tiene un antecedente. ¿Cuál es el antecedente para que se origine esto? La caída del Imperio Romano. No se olvide. Recuerde usted que el Imperio Romano, como le había explicado antes, se encontraba dividido ¿en qué? En dos partes, ¿no es cierto? ¿Cuáles eran? ¿Cuáles eran estas dos partes? Vamos, ¿quiénes eran? Vamos. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran? Estamos flojos. ¿En cuánto se nos dividió? A ver, ¿en cuánto? ¿En cuánto se había dividido? A ver. A ver. Decíamos que... El Imperio de Occidente y el Imperio de Oriente. Correcto, en Oriente y Occidente. Nombre, mi reina. Pillajo. Pillajo, vamos. De una vez, aquí hay que hacer con lección, vamos. Todo es lección ahorita, vamos. Pillajo. Entonces, verá, usted va a decir, Licen, pero ¿y por qué? Obviamente usted tiene que saber por qué. Porque esta es la etapa de transición hacia el feudalismo. Se remonta a la caída del Imperio Romano. ¿Por qué? Porque específicamente cuando cae la parte de Occidente, recuerde usted que al principio Teodosio dividió todo este gran imperio en dos partes, Occidente y Oriente, dejando a cargo a Occidente, ¿a quién? A Honorio, y a Oriente, ¿a quién? A Cadio, ¿no es cierto? Quedan tomando en cuenta que Occidente quedaba a cargo o en manos de un gobernador que tenía apenas 9 años y no alcanzaba la madurez para poder desarrollar o llevar este gran imperio. Entonces a él se le puso un consejero. Este consejero estuvo hasta que él cumpliera los 18 años, pero pasó ahí algo muy grave. Verá que le estoy contando el antecedente para llegar hasta el feudalismo. Póngame atención, no me copiará nada todavía. Escucharán el antecedente, le estoy contando un antecedente. Entonces resulta que como esta persona, como Honorio, no contaba con la edad suficiente,
entregado el poder a una persona que le va a ayudar hasta que cumpla los 18 años. Pero, ¿qué pasa? Que empieza a crecer, ¿no es cierto? Empieza a crecer. Honorio llega a sus 18 años, pero se da un hecho importantísimo aquí. Él, al llegar a su edad, no alcanza la madurez necesaria para gobernar severendo imperio, no la alcanza. ¿Por qué? Porque ya venían existiendo muchos saqueos, muchas invasiones, entonces todo eso empieza a él a agobiar y llega un punto cúspide en el cual va a caer ya definitivamente este gran imperio. Es con la aparición de ¿quién? De Alarico. Alarico fue la gota que derramó el vaso. ¿Por qué? ¿Me escucha, Romy? ¿Estamos ahí? Romy. Romy. Romy, tendré que pasarle a sala de espera. Sí, estoy diciendo. Romy, perfecto. ¿Quién dijimos que apareció como la gota que derramó el vaso? No estamos a... ¿Quién? Dulce. ¿Quién dijimos? Pregunta del millón. Verá. ¿Quién termina definitivamente con el imperio de Occidente? ¿Quién termina definitivamente con el imperio de Occidente? Vamos. Monta. Señor Sánchez. Aquí estoy listo. Ya, ¿cuál? Termina con el imperio de Occidente Alarico. ¿Por qué termina? ¿Por qué termina él con este imperio? Porque Alarico le hace una propuesta. En medio de toda esta situación que se está viviendo, llega, ¿no es cierto?, Alarico y le dice, a ver, Honorio, te voy a hacer una propuesta. De esto va a depender si el imperio sale o cae definitivamente. Entonces, Honorio, quien ya había tenido sus 18 años, pero por cosas, por depresión y por todos los problemas que le agobiaban en ese momento, rechaza dicha oferta. ¿Y qué pasa con esta oferta? ¿Cuál era la oferta? Atención, por favor. Me parece que esta clase ya les di ya, o no, o estoy con el otro curso. ¿Me confirma, señor Mejía? No todavía. Perfecto. Entonces, vamos. Entonces, ¿cuál era el trato? ¿Cuál era la propuesta que le hace a Honorio? Le hace la siguiente. Le dice, a ver, Honorio, tú me vas a reconocer. Pregunta de prueba, póngase pilas. Me vas a reconocer 200 millas de largo y 150 de ancho. Me vas a reconocer con esa cantidad y me vas a regalar un título de teniente general del reino. Sin ningún mérito, sin ninguna lucha, sin ningún concurso, él quería que le sea regalado este título, a lo cual Honorio dice, ¿y a costa de qué? ¿Cómo así? ¿Y por qué? Entonces, Honorio lo rechaza. Y ahí fue cuando empiezan a caer definitivamente el imperio de Occidente. Entonces, específicamente, este imperio cae en el año 476, con todas las guerras que trajo consigo todo esto. Entonces, una vez que cae todo esto, ahí sí, atención, ahí es donde ya quedan los señores feudales. Es decir, los dueños de grandes extensiones de tierra empiezan a adueñarse de las tierras. Entonces, ¿qué pasa con la gente? La gente cansada de tanto saqueo,
De tanta cosa que había, de tanto maltrato, empezaron a refugiarse dentro de estas grandes tierras. Estas tierras eran conocidos como los latifundios. Los latifundios quiere decir donde la tierra, verá, latifundios, grandes extensiones de tierra, pero aquí, ojo, aquí la tierra empieza a tener ya un valor. Hasta ahí, ¿estamos claros? Empieza a tener ya un precio. Verá que le he venido contando todita la historia. Entonces, cuando aparece esto, se da ya origen a una nueva clase social. ¿A cuál era esta? El señor feudal y el siervo de la gleba. Todas estas personas que iban a buscar refugio dentro de estas grandes haciendas, en ocasiones lo hacían solamente a cambio de ¿qué? A cambio Está ahí. Dígame, mija. Ya se acabó la hora. No me avisan, por favor, no me avisan. Vamos a perjudicarle al otro profesor. Ya, listo. Hasta ahí. Interesante. Interesante el relato. Dice, puede ver el chat. No le escucho, mija. No le escuché, señorita Carrera. Sí, podría. Que la historia tiene que ser contada con todo, con todos sus antecedentes. Nada puede omitirse, porque el rato que usted omita la historia, no va a entender, no va a comprender. Por eso le he contado toda esta partecita de aquí, todito lo que pasó para llegar hasta el feudalismo. A esto se le llama la etapa de transición, el cambio que hubo del esclavismo al feudalismo. Ya, la próxima clase ya vamos a ver en sí en qué se enfrasca el feudalismo. ¿Estamos? ¿Sí? Perfecto, perfecto, perfecto. Que les vaya muy bien, mis queridos jóvenes. Cuídense mucho. Nos vemos la siguiente.